Bienvenidos a este tema de infertilidad y aborto espontáneo. Mi nombre es Dan Wickett y soy médico, ginecólogo, obstetra, miembro de Faith Church y parte del personal de nuestro centro de consejería. He tenido la oportunidad de practicar obstetricia, ginecología desde hace 30 años, así que el tema que estamos tratando hoy es algo que me ocupa a diario en la práctica. Hace aproximadamente 5 años salí de la práctica clínica y ya no atiendo pacientes, pero ahora me desempeño como vicepresidente de Asuntos Médicos en uno de nuestros hospitales locales aquí en Lafayette, Franciscan Health Lafayette. Otro título sería típicamente un director médico. Y ha sido una oportunidad interesante servir en este marco de tiempo pandémico y las oportunidades que Dios ha dado para demostrar gracia, misericordia, ser desafiado por todo lo que ha sucedido en los últimos meses. Déjeme orar y luego hablaremos de este tema. Padre, te agradecemos la oportunidad de estar juntos de esta manera y que te honremos. Oro para que des claridad, sabiduría mientras hablo y para que a través de la obra de tu Espíritu Santo obres en la vida de todos para crear y hacer lo que cada uno de nosotros necesita y cambiarnos para ser más y más como Jesús. Gracias en tu nombre. Amén. A menudo, cuando presento esto, tengo una historia que me gustaría contar inicialmente y de hecho, normalmente le pido a una de nuestras jóvenes que cuente la historia. Pero debido a esta transición, les voy a leer esta historia como un ejemplo de lo que atraviesan las personas y lo que experimentan con esto, con el tema de aborto espontáneo y la infertilidad. Así que Jenny creció como niñera y hermana mayor del vecindario. Ella siempre amó a los niños, incluso cuando era una niña de edad preescolar. Jenny pasaba horas jugando con sus muñecas. A diferencia de sus amigas que dejaban las muñecas tiradas, siempre fue meticulosa en el cuidado de sus bebés. Fueron mimadas, amadas durante el día y por la noche, arropadas con tierno cuidado. A medida que crecía, Jenny transfirió su atención a los bebés reales. Le encantaba trabajar en la guardería de la iglesia y era tan responsable que comenzó a cuidar niños antes que la mayoría de sus compañeros. Pudo haber ayudado que tuviera 3 hermanos menores a quienes cuidaba. El plan de ella siempre fue casarse, tener un hogar lleno de niños, y estaba ansiosa por ser madre, y su baúl de esperanza estaba lleno de biberones y mantas. Después de la secundaria, fue a la universidad y conoció a Mark, el hombre de sus sueños. Se casaron 6 semanas después de la graduación y Jenny estaba increíblemente feliz. Aunque planeaban ahorrar algo de dinero antes de comenzar su familia, tanto ella como su esposo querían tener una gran familia y luego de 2 años de ahorrar estaban listos para hijos. Y es posible que ya sospechen lo que sucedió. Ella perdió 2 bebés y luego no pudo volver a quedar embarazada. A pesar de su falta de hijos, el deseo de Jenny no murió. Todavía miraba con nostalgia la ropa de bebé y dijo que no le importaría estar enferma durante los 9 meses de su embarazo. Cuando su mejor amiga quedó embarazada, Jenny lloró durante una semana. Tener un hijo se convirtió en la pasión devoradora de ella. Estaba dispuesta a probar cualquier tipo de tratamiento sin importar el costo y lo doloroso que fuera. A medida que pasaba el tiempo y aún no podía concebir, se retiró del servicio de guardería y se retiró de los clubes infantiles de los miércoles. Ella escondió todos sus libros para bebés sobre la crianza de hijos y con frecuencia se negó a ir a actividades donde los niños estaban. Su esposo Mark también sufre. Está triste porque él y Jenny no tienen hijos. Quiere ayudar y consolar a Jenny, pero nada de lo que dice o hace parece ayudar. Junto con la tristeza hay un sentimiento de impotencia y el problema de infertilidad no es algo que puede resolver. Están orando para que Dios les dé hijos, pero están perdiendo la esperanza de que Dios escuche sus oraciones y los ayudará. Tienen los brazos cruzados, el corazón pesado. El aborto espontáneo trae un sufrimiento intenso en la vida de una pareja. Es posible que siempre hayan asumido que su futuro incluiría hijos y estructuran sus esperanzas en torno a ese deseo. Sus planes futuros pueden haber incluido siempre a los niños. Pensaron que, como la mayoría de sus amigos, en el momento adecuado, vendrían niños al mundo, los traerían, los abrazarían como bebés y observarían sus primeros pasos, les enseñarían a jugar pelota, los enviarían a la escuela con un almuerzo empacado con amor, asistirían a juegos de fútbol, actividades de piano, tarea, universidad, pero parece que nunca tendrán esa oportunidad. Y se preguntan, ¿quién soy yo? Todos sus amigos de la escuela parecen seguir adelante con sus vidas, dando por sentado el nacimiento de hijos. La pareja que continuamente sufre un aborto espontáneo
no puede concebir y lucha, y eso es lo que quiero hablar durante estos minutos. Entonces, en esta hora entiendo que este tema puede ser y a menudo es doloroso, muy doloroso, difícil para muchas personas. Y aquellos de ustedes que están escuchando, probablemente muchos en la audiencia entenderán esto, pues ah, han sufrido, han experimentado este tipo de desafíos. Y queremos ser muy serios para poder ser muy sensibles, cuidadosos, compasivos, amorosos. Y nuevamente este tema es el tema del deseo de tener hijos como ginecostetra. Cuando estaba en la práctica lidiaba con esto, no solo con las mujeres, sino con las parejas que estaban luchando con el deseo de tener hijos. E incluí parejas porque quiero asegurarme de que incluyamos a las parejas, ya que siempre quiero incluir a los hombres que pueden tener dificultades. No luchan de la misma manera y las mismas emociones que las esposas, pero ahora este deseo puede ocurrir en una mujer que desea tener hijos, el primer hijo, o podría ocurrir en una mujer que ya tiene hijos. Y nuevamente los dos problemas de los que estamos hablando son tanto el aborto espontáneo como la infertilidad. Y si bien hay algunas cosas que son similares, muchas son diferentes. Pero en el centro de ambos problemas está el deseo de tener hijos y las complicaciones asociadas con el logro de ese objetivo. Entonces, primero quiero hablar sobre el aborto espontáneo y repasaremos algunos puntos a considerar. Quiero ayudarlos a comprender la terminología médica que a menudo puede resultar muy confusa, abrumadora y desafiante. En segundo lugar, quiero hablar sobre la frecuencia de los abortos espontáneos, que a menudo es una sorpresa para muchos. En tercer lugar, algunos de los problemas comunes que observan personas y parejas que luchan con esto, tanto físicos como emocionalmente, que podrían resultar en este aborto espontáneo. Y en cuarto lugar, me gustaría aportar 4 principios bíblicos. Primero, terminología médica. Esto puede ser muy difícil de escuchar y comprender, pero en el campo médico usamos el término aborto para describir cualquier embarazo que se pierde antes de las 20 semanas de gestación. Y empezamos a contar desde el primer día de la última menstruación y un peso determinado, ese peso está por debajo de los 500 gramos. Cualquier pérdida de embarazo con esas dos condiciones la describiríamos médicamente como un aborto. Ahora, esto se aplica independientemente de cómo sucedió. Y normalmente lo que hacemos es agregar un adjetivo a la palabra aborto para describir cómo sucedió o cómo pasó. Entonces, describiremos un aborto espontáneo en el que ocurre espontáneamente o a veces hay un DNC, a veces hay medicamentos o por elección y se denomina aborto electivo. Hay muchas palabras diferentes que usamos. La terminología aborto, de una manera particular, desafortunadamente no es la forma en que nosotros en los círculos cristianos tendemos a usar el término ni asociarlo. Entonces, si el médico dice que usted tuvo un aborto espontáneo, por favor, no le entre a golpes. No los demande por difamación, pero reconozca que están escribiendo un diagnóstico médico específico. Y también puede ver la terminología utilizada, una pérdida de embarazo o una terminología alternativa, pero en esta sesión usaremos el término aborto espontáneo. Ahora bien, uno de los hechos más sorprendentes sobre el aborto espontáneo es la frecuencia con la que ocurren y puede sorprenderle que aproximadamente 1 de cada 6 embarazos conocidos terminan en un aborto espontáneo y el número es mayor si se incluyen los que abortan antes de que sepan que están embarazadas o reconozcan que lo están. Y si suma ambos, los embarazos conocidos y desconocidos juntos, esa tasa, ese porcentaje puede ser tan alto como el 40 al 50% de los embarazos abortados espontáneamente. Ahora, hay múltiples causas enumeradas. La causa más frecuente es una anomalía genética en el bebé, con los genes, con los cromosomas. Y esto tiene varias implicaciones importantes. No es culpa de la mujer. No es culpa del hombre. De hecho, solo hay un pequeño porcentaje de abortos espontáneos cuya causa específica puede determinarse además de la genética. Y teológicamente creo que podríamos estar más inclinados a creer que la causa de muchos abortos espontáneos es la maldición del pecado. Ahora, inevitablemente, cuando digo eso, la gente comienza a preguntarse,
cómo el comportamiento de una mujer afecta el riesgo asociado con el aborto espontáneo. Y es cierto que no recomendaría a una mujer embarazada que se involucre en kickboxing, en peleas en jaula o paracaidismo, pero también es cierto que una mujer embarazada puede vivir y llevar una vida normal. También es interesante que el riesgo de aborto espontáneo aumenta a medida que ocurren ciertos eventos. Los riesgos son mayores si ha tenido un aborto espontáneo anterior. También los riesgos son mayores a medida que la mujer envejece. Y eso es importante recordar porque vemos muchas veces en nuestra cultura actual que las mujeres retrasan el parto debido a muchas causas diferentes, incluidos horarios de trabajo, casarse tarde, el deseo de tener hijos más tarde en la vida. Pero el punto que quiero señalar es que el aborto espontáneo es mucho más común de lo que podría pensar tan a menudo en una audiencia de 200 personas, más de la mitad de las mujeres. Una vez más, 1 de cada 6 es el número estadístico de personas, de mujeres, que habrían experimentado un aborto espontáneo. Y también recuerde, no es solo con el primer embarazo, sino que podría suceder en el medio, tener 1 o 2 hijos normales y luego el aborto espontáneo, o tener 3 o 4, 5 hijos normales y luego abortos espontáneos ocurren en cualquier momento en la carrera reproductiva de una mujer. Animaría a los hombres, especialmente aquellos que la aconsejan en el ministerio de una manera, solo piensen en ese número que una mujer de cada 6, estadísticamente hablando, ha estado allí, lo ha experimentado. Y realmente creo que hay un ministerio para aquellos que tienen un aborto espontáneo que debe iniciarse. En primer lugar, es necesario tener conciencia. Eso pasa. No es algo de lo que se habla en el servicio de oración de los miércoles por la noche. No es algo que se comunique en un boletín que tal perdió el embarazo, pero sucede y realmente valdría la pena establecer que tenemos recursos para ayudar a las mujeres, personas que experimentan esto. Uno de estos les recomendamos un pequeño folleto titulado Aborto espontáneo no está solo, de Stephanie Green. Un recurso excelente, estudiarlo y hablar con personas que están luchando con esto. En tercer lugar, algunos de los problemas comunes, y hemos discutido la frecuencia, hemos discutido parte de la terminología médica, cuáles tienden a ser los problemas, y nuevamente quiero hablar sobre lo que he visto en los últimos años, tanto en la práctica como médico y como consejero. Algunos de estos problemas son los que vemos con relativa frecuencia, y es realmente para ayudarlo a pensar, si lo haremos, si alguien ha experimentado esto, cuáles podrían ser algunos de los desafíos que enfrentan. Creo que en primer lugar puede ser que haya discordia marital. A menudo veo que los hombres y las mujeres lo procesan de manera muy diferente. Para la esposa, sabía que estaba embarazada, tenía todos los síntomas, está empezando a pensar, planificar, imaginar cómo sería estar embarazada y tener un bebé. Y su cuerpo cambia. Y cuando sufre un aborto espontáneo está muy triste, sentimental. Ahora, por parte del marido, muchas veces, y no siempre, esto no siempre, pero muchas veces el marido es más analítico. Personalmente nunca se sintió diferente más que lidiar con una esposa embarazada y puede comprender analíticamente que el embarazo no fue normal, comprende mejor que el aborto espontáneo ocurrió más temprano que tarde en el embarazo. Ahora, estas no son suposiciones incorrectas, no son juicios de valor incorrectos. No valoramos como bien o mal, solo decimos que son diferentes. Muchas veces son muy diferentes, pero ser totalmente diferente y estas perspectivas totalmente diferentes, existe la posibilidad de una gran riña entre el marido y la mujer. Por parte de la esposa, ella percibe que su esposo es, y otra vez debemos llenar el espacio en blanco, insensible, indiferente, sin amor, sin comprensión. Y por parte del esposo, ella está siendo demasiado sentimental. A final del día, queremos que la pareja esté más cerca de Dios y el uno del otro como resultado de esta experiencia y no más separados. Y esto a menudo significará que debe trabajar con ambos a la vez. Pensamos en el aborto espontáneo como algo de la mujer, pero realmente creo que deben trabajar ambos juntos, ya que a menudo ambos están luchando. Creo que también hay algunas realidades físicas y esto cambia con el transcurso de los años a medida que manejamos este problema de manera diferente desde el punto de vista médico. La cantidad de dolor físico, dificultades
se basa en una serie de factores. Hay una realidad física en un aborto espontáneo que usted como consejero, como pastor, amigo, debe comprender. Primero hay sangrado, calambres que pueden ser muy graves, preocupantes para la madre y muy intensos y muy dolorosos. Puede durar desde unas pocas horas hasta incluso días. Así que, por favor, no le digas a una mujer en medio de un aborto espontáneo, simplemente aguante y enfréntalo. En segundo lugar, hay un elemento sobre cuando abortan espontáneamente por sí solas o con medicamentos o con cirugía. Quiero decir, hay complicaciones y problemas asociados con cada una de estas formas particulares y cómo puede sucederle a la persona que se somete a cirugía y tiene anestesia general. Está en el hospital, tienen una cirugía, sala de recuperación, y de repente van a la casa con nada. ¿Ves? Llegaron embarazadas y el cierre con DNC o el cierre con algo así o el parto de un niño es muy clínico y puede ser muy estéril. Solo los hechos médicos puede que no abarque a toda la persona el componente espiritual de lo que está lidiando. El número 3, creo que muchas veces hay desafíos emocionales y, por muy malo que sea el lado físico, también puede serlo el lado emocional, a menudo puede ser peor. Miren, la recuperación de un aborto espontáneo es mucho más rápido física que emocionalmente. Y muchas personas igualan la recuperación física del sangrado, el dolor y el regreso a la función normal y el ciclo de la vida. Eso significa que emocionalmente también se han recuperado de la misma manera. Pero no es así. Cuando estaba en la práctica clínica, a menudo veía a las personas después de un aborto espontáneo, 4 semanas después del aborto espontáneo, para un chequeo, y casi universalmente físicamente estaban bien. Por lo general, volvían a funcionar normalmente, tenían un ciclo normal, quiero decir, muchas veces volvían a la normalidad. Sin embargo, estaban todavía luchando emocionalmente, todavía se preguntaban por qué. Y a veces, muchas veces le preguntaba a la mujer, bueno, ¿asistes a una iglesia? Y muchas veces la respuesta sería sí. Y le decía entonces, ¿alguien te ha llamado o hablado contigo? Decían, bueno, el pastor llamó, pasó unos 15, 30 minutos conmigo, pero todo lo que les digo es que a menudo como médico los vería de regreso a las 4 semanas y todavía están luchando profundamente con la situación, cómo manejarla. Además, solo el elemento de no olvidar a los niños en la relación, a menudo ven a mamá, saben que mamá estaba embarazada y luego va al hospital y llega a casa sin nada, y nuevamente incluir a los niños, incorporar a los niños, ayudarlos a entender lo que sucedió y por qué, y asegurarse de colocar a Dios en el centro de esto es muy importante. En cuarto lugar, es el miedo al futuro embarazo. El miedo a lo que sucederá en el próximo embarazo. ¿Pasaré por otro aborto espontáneo? ¿Pasaré por el mismo dolor, sangrado y cirugía? Y a veces tengo personas que vienen a mi oficina y me preguntan, bueno, doctor Wicked, ¿puede garantizar que la próxima vez no sufriré un aborto espontáneo? Porque si no puedes, no voy a embarazarme otra vez. Y por supuesto, la respuesta fue que nunca podría garantizar que no volverían a sufrir un aborto así. Así que entendemos algunos de los problemas comunes y quiero hablar algunos principios bíblicos que creo que deben ponerse en juego cuando pensamos en el tema. Y el primero es el destino eterno. Y lo que quiero animarlos a pensar es que en realidad creo que cada uno de ustedes necesita establecer su posición sobre el destino eterno de este niño. Yo sé que esto es muy controversial, entiendo que es controversial. Nuestra posición en Faith viene del segundo libro de Samuel 12, 19 y 20, donde David está orando por su hijo que está enfermo y sus consejeros están a su alrededor y realmente no quieren molestarlo y decirle que el niño ha muerto por temor a que en esencia se vuelva loco, eh, lo pierda o no pueda manejar el asunto. Pero en cambio, él se limpia, se viste y se va a adorar y dice, el niño no puede volver a mí, pero yo iré a él. Y nuevamente, mi objetivo no es convencerlo de una postura en particular, sino convencerlo de tener una postura establecida, dado que una persona que sufrió un aborto espontáneo querrá saber la respuesta. Lo más probable es que surja, ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi hijo? Y también pienso que algunos pastores incluso tienen un servicio incluso en el hogar después de todas.
con todas las personas, incluidos los niños. Es importante recordar y considerar a toda la familia, incluidos los niños, cuando esté pensando en este tema. Número 2, mente y corazón sobre tus emociones. Miren, queremos que esto sea un sentimiento muy emocional en lugar de un problema de la mente y el corazón. Santiago 1, 2 al 5 dice, tened eso en una mente, tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo nuevamente que eso es la mente, eso es un problema de la mente, es un problema del corazón, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Ven, en circunstancias ideales, enseñar sobre este tema en particular y pensar en esto realmente ocurre antes de que las emociones se activen, porque muchas veces cuando las emociones aparecen, ¿qué desaparece? Cuando las emociones entran en juego, lo que desaparece es mi pensamiento, mi comprensión y simplemente funciono emocionalmente. Así que queremos que esto sea un asunto de mente y corazón para manejar la prueba bíblicamente. ¿Puede esta pareja ver esto como una oportunidad para crecer en su conocimiento de Cristo y su palabra? Filipenses 3 del 1 al 10 y conocerle a Él. Nos gusta eso, conocerle a Él, el poder de su resurrección. Eso nos gusta. Queremos conocerlo a Él, el poder de la resurrección y la participación en sus padecimientos. No estoy seguro de que me guste tanto como los otros dos. Estar conformado a su muerte, conocerlo con su poder, pero conocer la comunión de su sufrimiento. Salmo 119:67. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Salmo 119:71. Bueno, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Número 3. Expresar dolor sin llegar a la desesperación o depresión. Así que 1 Tesalonicenses 4:13 dice que nos afligimos y nos afligimos. No es el problema ese, nos lamentamos, tenemos las emociones están ahí, todos somos personas emocionales, lloramos, tenemos las emociones, pero no como los que no tienen esperanza. Esa es la diferencia. A pesar de nuestras emociones, del dolor, tenemos esperanza. Y lo que caracteriza a la persona que ha pasado a la desesperación o la depresión es la falta de esperanza, la falta de propósito, la falta de enfoque, la falta de un enfoque vertical. Y el número 4 es confiar en la soberanía de un buen Dios. Así que, ¿es Dios bueno incluso cuando ocurre un aborto espontáneo? Y tenemos que entender eso y establecer eso y hacer ese entendimiento. Eso es un problema mental. Eso es un problema del corazón. Los ojos de mi corazón pueden iluminarse. Tengo que entender eso, ser claro. Entonces ahora que hemos abordado el tema de un niño que se desea a partir de la pregunta del aborto espontáneo, quiero hacer la transición, pasar al tema de la infertilidad. A medida que centramos nuestra atención en la infertilidad, avanzaremos a través de una progresión similar en 4 pasos, como lo hicimos antes. Lo vamos a ver médicamente, infertilidad, y esto ayudará a ver algunas reglas básicas, pero también nos ayudará a comprender posibles métodos, tratamientos de una pareja que pueden usar para un embarazo. Entonces, el número 2 es discutir las opciones de tratamiento. En tercer lugar, se analizan algunos de los problemas del corazón que pueden estar ocurriendo en una persona o una pareja que está luchando, es infértil, desea tener un hijo. Y finalmente, para aplicar los principios bíblicos al tema de la infertilidad. Así que solo quiero agregar que no hay forma posible de que pueda abordar todas las preguntas. Y este tema de la infertilidad es un tema enorme, cambiando constantemente. Campo de juego cambia regularmente sobre cómo se logra y qué se hace, cuáles son los medicamentos, las opciones de tratamiento. Así que cambia constantemente, pero quiero darles algunas reglas básicas y hacerles pensar. ¿Cuál sería su postura? ¿Qué le diría a una pareja en su iglesia que se le acercó y dijo, bueno, estamos luchando con la infertilidad y hemos ido al médico y aquí están nuestras opciones de lo que podemos hacer? ¿Qué les recomendaría? ¿Cuál sería su consejo con ese tipo de opciones?
Entonces hablemos primero de la terminología médica, por lo que la definición de infertilidad es realmente un año de relaciones sexuales sin protección, y curiosamente la frecuencia es muy similar a la que hablamos sobre el aborto espontáneo. La frecuencia de la infertilidad, según esta definición, un año de relaciones sexuales sin protección y no lograr un embarazo es aproximadamente el 15% de cada 6. Esto es, o uno de cada 6, el mismo número que hablamos. Nuevamente, tienen similares problemas. El parto retrasado es uno de los problemas similares. Además, las enfermedades de transmisión sexual están asociadas con un potencial de infertilidad. Entonces, la evaluación médica inicial se ha simplificado a lo largo de los años. Realmente implica una evaluación del componente masculino, recuento de espermatozoides, evaluación del útero, trompas de la mujer. ¿Está funcionando normalmente? Una evaluación de que también ovula, que también cicla, que también produce un óvulo cada mes. Así que hablemos un poco de las opciones de tratamiento y analizaremos esto un poco, pero las opciones de tratamiento son, número uno, es nada. Entonces, nuevamente, no es un problema de vida o muerte. Quiero decir, puede parecer un problema de vida o muerte, puede sentirse como un problema de vida o muerte, pero al no quedar embarazada, alguien no morirá. Entonces, la respuesta es, bueno, podría ser nada, entonces no tienen que hacer nada. Número dos, ¿cuáles son algunas de las opciones de tratamiento? Los medicamentos para la fertilidad son una de las opciones. Si una mujer está experimentando desafíos por no ovular o no con la frecuencia suficiente, hay medicamentos que pueden ayudar a una mujer a ovular de manera regular. Y existen tanto medicamentos por vía oral, inyectables, y queremos respuestas sencillas. Y lamentablemente en medicina no siempre hay respuestas sencillas. Existen diferencias significativas en las tasas de embarazo y la posibilidad de embarazos múltiples asociados con estos dos medicamentos diferentes, sean orales o inyectables. Para la medicación oral, para los medicamentos vía oral, el riesgo de tener gemelos probablemente esté en el vecindario de 5 a 12%. El riesgo de trillizos es menos del 1%. Ahora, con los medicamentos inyectables, esa es una historia diferente. Con los medicamentos inyectables, alrededor de un 20 a 40% de posibilidades de embarazos múltiples. Y ahí es donde verá individuos con 2, 3, 4, 5, que puede suceder, los que están con los medicamentos inyectables. Número 3 es la fertilización in vitro, FIV. Lo irá explicarlo así. Permítame dar una breve explicación. En la fertilización in vitro, por lo general, lo que harán es superovular a la mujer con medicamentos, probablemente medicamentos inyectados, para producir tantos óvulos como sea posible y luego justo antes de la ovulación realizarán un procedimiento y por lo general en la sala de operaciones, a veces en la oficina, donde ingresarán y extraerán los óvulos antes de la ovulación de la madre y luego tomarán los óvulos en un laboratorio y los mezclan con espermatozoides y observarán para ver cuál de los embarazos ocurre realmente y luego permitirán cierto desarrollo de esas células y se dividen y lo inician y empiezan uno y luego dos, luego cuatro, luego 8, luego 16, así que se multiplican todo el tiempo. Cuando lleguen a una determinada etapa celular, las volverán a colocar en el útero de la madre. Otra vez, ¿qué pasa? Y la pregunta ahora es, bueno, ¿estamos bien teológica y bíblicamente con los medicamentos para la fertilidad? Es una pregunta interesante. ¿Estamos de acuerdo con la fertilización in vitro? Los problemas que se presentan en las parejas cuando luchan en esta área, a menudo sin el consejo de lo que es correcto y lo que es moralmente correcto, porque en el consultorio del médico, el médico dirá, haremos lo que quieran hacer y en esencia están dispuestos a pagar, pero haremos lo que quieran hacer normalmente es la respuesta que obtendrá. Ciertamente, lo que querríamos hacer, si tuvieras un embarazo y que ocurriera un embarazo, querrías implantarte, devolver todos los óvulos fertilizados a la madre. No querrían congelar ninguno de esos o destruir alguno de ellos, no querría, porque muchas veces
a lo largo de los años recibo una llamada diciendo, Doctor Wicked, ¿qué haremos? Bueno, ¿a qué te refieres? La pareja estaba luchando contra la infertilidad. Usaron las drogas inyectables, ahora tienen 4 embarazos en el útero o lo hicieron in vitro. Esto era antes, no estamos haciendo esto tanto. Hemos mejorado esto, pero ahora hay 4 o 5 embarazos en el útero y es típicamente una situación en la que niños no sobrevivirán. Entonces lo que queremos hacer es ayudar, vamos a entrar a reducir selectivamente algunos de los embarazos, a matar algunos de los embarazos. Entonces en lugar de tener 5, ahora solo tienen 2. Entonces podemos entrar en contra de algunos de esos tipos de problemas. Ciertamente al pensar en esto, aunque suena simple, no lo es. Hay muchas preguntas que tienen que pensar, comprender, trabajar con un médico, trabajar con una pareja y qué es lo que quieren hacer. Y pensemos en eso bíblicamente, moralmente, lo que es correcto, lo que es aceptable. Número 4. ¿Y qué tal el uso de óvulos o espermatozoides de donantes? ¿Está de acuerdo con usar el óvulo de otra persona o el esperma de otra persona para lograr el embarazo? El esposo tiene un conteo de espermatozoides de 0. Y puedo decirles que en el transcurso de mis 30 años de práctica tuve personas y nadie sabía esto. Yo lo sabía y su esposa lo sabía y probablemente eso fue todo. Y muchos de ellos eran tipos altos, grandes, varoniles. Sin embargo, no producían esperma. Entonces, ¿qué hacen? ¿Está bien con ustedes? ¿Es aceptable utilizar otros espermatozoides, otros óvulos además de la madre o del padre? Bueno, ¿qué pasa con la subrogación? Bueno, podemos usar el óvulo de la madre, pero su útero es disfuncional y no puede llevar el embarazo. Entonces usaremos su embarazo y luego usaremos el útero de otra persona. Haremos que alguien más sea un sustituto. Legalmente hay desafíos importantes con eso. Solo desde el punto de vista legal. Llegan al final. Sí, sí, lo haré. Te daré el bebé después del parto. Y hay algunos desafíos legales con eso, ya que las personas han cambiado de opinión en ocasiones. Y ciertamente la cuestión de, ¿estamos de acuerdo con la subrogación o no? Y verá algunos de los desafíos en los que enfrentamos a medida nos desarrollamos, trabajamos en alguna de las opciones de tratamiento asociadas con la infertilidad. Son las opciones que se presentan a las parejas en los consultorios médicos y se les pide que elijan. Pero es importante hablar y pensar antes de que la pareja llegue a ese punto. Bueno, ¿qué pasa con la adopción entonces? Estamos a favor de la adopción y creo que nuestra respuesta tiene que ser enfática, abrumadora. Sí, estamos a favor de la adopción. Y parte de la respuesta es que estamos a favor de la adopción porque fuimos adoptados. Y dirán, bueno, fuimos adoptados cuando éramos realmente buenos. No, fuimos adoptados cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. No hay nada bueno en nosotros, pero fuimos adoptados en la familia de Dios, así que todos estamos a favor de la adopción. Ahora, la parte interesante es que hay varias formas en que puede ocurrir la adopción. Déjeme darle otro. Adopción embrionaria. ¿Puede adoptar un embrión? ¿Puede adoptar un embarazo que así ha sido? Y no digo que esto sea así como sucedió. Digo que es lo que pasó fue que una familia, una pareja, pasó por in vitro, fertilizaron 8 huevos, 6 huevos, quedaron embarazados, 6 de los óvulos se tomaron con esperma y lograron un embarazo, volvieron a poner 3, congelaron 3 más, decidieron, y no queremos esos 3. Entonces, ¿podrían esos 3 ser adoptados, colocados dentro de una madre que los acompañaría durante el embarazo y daría luz como su hijo? Y la respuesta es sí. A menudo se le llama el programa del copo de nieve y ya lleva varios años sucediendo. Entonces, esto es posible y puede suceder. Ahora, hay desafíos con eso, porque podría tener una adopción embrionaria, colocarla dentro del útero y luego abortar espontáneamente. Y la respuesta es sí. O podría tener una complicación o el niño podría estar deformado de alguna manera. La respuesta es sí, 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 sí. Sin embargo, estaría embarazada, pasaría por un embarazo, pasarías y la gente dice, bueno, no estoy segura de querer eso, pero eso es lo que implicaría un embrionario.
Y, por supuesto, adoptar un niño podría ser un recién nacido, podría ser un niño mayor, pero ciertamente la adopción es posible. Ahora hablemos de algunas inquietudes comunes o algunos problemas que si comienza a trabajar con personas que luchan con la fertilidad, verá que surgen estas inquietudes comunes. Número uno, que el hijo tener un hijo es un ídolo. Y oirán cosas o darán pistas sobre cosas. Puede que no digan exactamente las palabras, pero las escucharás y darán pistas sobre este tipo de problemas. Debo quedar embarazada. Lo único importante en mi vida es quedar embarazada. Y el mundo gira en torno a los tratamientos con inyecciones y análisis de sangre y ultrasonido, relaciones sexuales planificadas y los demás procedimientos. O no estoy plena, no estoy completa a menos que quede embarazada y tenga un hijo. Entonces, solo algunos de estos problemas de qué debe buscar. ¿Podría un niño ser un ídolo? La respuesta es que sí. ¿Cómo buscaría eso? ¿En qué pensaría yo? Estarían diciendo cómo podrían responder. Una de las formas, el niño es un ídolo, oye, y lo voy a tomar todas las opciones disponibles. No me importa si es bíblico o no bíblico, moral, teológicamente apropiado, no importa, lo único importante es quedar embarazada. De nuevo, ¿cómo lo ve? Bueno, ¿y qué tal cuando destruyes la intimidad para maximizar el potencial de parto? Y nuevamente, convirtiendo la intimidad en no me importa si quieres estar conmigo esta noche, no me importa si quieres tener relaciones esta noche. Esta noche es la noche, tenemos que hacerlo esta noche. Una vez más, convertir o cambiar la intimidad en esto es todo para quedar embarazada. Estas son solo formas en las que puede buscar si estas pistas que podrían estar presentes indican si en ello es un ídolo. Además, creo que hay preocupación por culpar a la pareja. Lamentablemente, la evaluación médica para la infertilidad implica evaluar ambas parejas. A veces es una de las partes, ya sea el hombre, la mujer con un problema médico, como lo definiríamos. A veces pueden ser ambos, a veces ambos pueden ser poco subóptimos y nunca se logran, pero nuevamente a menudo evalúa. Bueno, es tu culpa que no esté embarazada. Y es culpar a la pareja y tener mucho cuidado. Mucho cuidado, no es culpa del marido ni de la esposa. No es una cuestión de culpa en la que realmente queremos meternos. No es ahí donde queremos culpar a la pareja. Por último, número 4, algunos principios bíblicos. Entonces, ¿cómo abordamos esto y cómo pensamos al respecto? Bueno, y de nuevo, hablaríamos de cosas comunes, pero incluso en el elemento que quiero destacar, quedar embarazada, quiero quedar embarazada y no podemos, el objetivo bíblico sigue siendo agradar a Dios. Esa es mi ambición, ese es mi objetivo, es lo que me impulsa, es lo que me motiva, incluso en el área de la infertilidad, incluso si no puedes quedar embarazada. El objetivo sigue siendo agradar a Dios. Y creo que debemos recordar que el mayor regalo de todos no es tener un hijo, sino ser un hijo, ser su hijo, ser un hijo de Dios. Y el sufrimiento de la infertilidad ofrece una prueba del sufrimiento de Cristo y crea una oportunidad para dedicarse a Él, su gloria y su reino. También creo que cuando pensamos en los principios bíblicos es necesario hablar sobre la mayordomía financiera. Creo que debe surgir más temprano que tarde en la discusión, porque muchas de estas pruebas y procedimientos están cubiertos por el seguro. Ciertamente hay deductibles, algunos no están cubiertos. A menudo muchos de estos procedimientos son muy, muy costosos, miles de dólares. Estos procedimientos cuestan y es importante desarrollar una buena estrategia financiera con respecto a qué procedimiento se someterá a una pareja para agradar a Dios. Y en tercer lugar, la importancia de la unidad conyugal. Ciertamente hablamos un poco sobre esto, pero Dios hizo que el sexo fuera bueno, correcto, placentero dentro de la unidad. El objetivo del sexo es principalmente dar placer al cónyuge. Y muchos de los tratamientos de infertilidad giran en torno a días fértiles específicos, relaciones sexuales exigentes en un horario terminado. Y
El número 4 es la confianza en la soberanía de un buen Dios. Hace algunos años el pastor Byers, disculpe, en Navidad habló de Gálatas 4:4, que dice, pero cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y fue alrededor de la Navidad cuando él estaba hablando de este pasaje. Pero piense esto, en todos los miles de años y días de nuestra historia en esta tierra, en el tiempo exactamente perfecto que Dios envió a Jesús a nuestro mundo. ¿Por qué esa vez? ¿Por qué no en otro momento de la historia? La respuesta es, era ese momento porque era el momento perfecto. Y Dios siempre tiene el control de nuestras vidas. Y piense en esto relacionado con la infertilidad. Podemos hacer todo perfectamente bien, para concebir con dos aparentemente perfectamente sanos individuos normales y nunca concebir. Por el contrario, podemos tomar todas las medidas adecuadas para prevenir embarazo y aún así, eh, ¿saben qué? Terminar embarazada. Dios controla soberanamente todos los aspectos de nuestra vida. Quiero leer un par de porciones de Dios realmente tiene el control por Jerry Bridges, donde habla de otro comentario, dice en su libro, otra área común de lucha en la confianza en Dios es en el área de la falta de hijos. Muchas parejas orarán, muchas parejas orarán durante años sin ningún resultado para que nazcan hijos en su matrimonio. Aquí nuevamente la Biblia afirma consistentemente que Dios tiene el control. Todos estos pasajes de las Escrituras nos enseñan que Dios controla la concepción de los hijos. El Salmo 139, versículo 13, da un paso, va más allá y dice, Dios me tejió en el vientre de mi madre. Dios no solo controla la concepción, incluso supervisa la formación de todo el pequeño en el vientre de su madre. Bueno, la pregunta que hizo entonces fue, ¿cómo podemos confiar en Él en medio del dolor de la aflicción, la enfermedad, la angustia de la esterilidad o de un niño nacido con un defecto de nacimiento importante? Si Dios está en control, ¿por qué permite que sucedan estas cosas? En el capítulo 1 dije que para confiar en Dios en la adversidad debemos creer en Dios completamente, que es soberano, perfecto en amor, infinito en sabiduría. Él siempre tiene un propósito para el dolor que trae o permite que llegue a nuestras vidas. La mayoría de las veces no sabemos cuál es ese propósito, pero es suficiente saber que su sabiduría infinita, su amor perfecto, ha determinado que ese dolor en particular es lo mejor para nosotros. Dios nunca desperdicia el dolor. Él siempre lo usa para lograr su propósito, y su propósito es para su gloria y nuestro bien. El número 5 es la mayordomía del tiempo y la oportunidad. Y creo que incluye mostrar dominio propio al continuar amando, ministrando a los demás. Con el dolor de los sueños incumplidos para una familia, puede ser fácil separarse de los demás. Y lo que algunos dirán, bueno, estar cerca de niños, wow, eso parece mantener las heridas abiertas. Es un recordatorio constante de que otros tienen lo que yo quiero y yo no tengo. Sin embargo, debido a su nuevo nacimiento en la esperanza viva de Jesús, por la gracia de Dios, puede ser una persona conocida por amar y servir a los demás. Y un ejemplo del Antiguo Testamento es el de una mujer infértil conocida como la mujer sunamita en segundo libro de Reyes 4, y en realidad son 4 cosas sobre ella las que vemos en el pasaje. En ese pasaje vemos que no tenía hijos, la infertilidad era un área en el que ella era vulnerable. Sin embargo, ministró a otros y buscó hacerles la vida mejor. Y finalmente estaba contenta y aparentemente no había permitido que su infertilidad la hiciera apartarse de las personas o del ministerio, siguiendo el ejemplo de esta mujer para exigir dominio propio. Pero anímate, que el dominio propio es fruto del Espíritu, lo que Dios desea producir en nosotros. Así que primera de Pedro 1, 8 y 9 dice,
a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Entonces el desafío en la infertilidad es correr hacia nuestro Salvador, no alejarse de Él en su sufrimiento. Si bien su perseverancia puede o no terminar en ser un padre alegre, su sufrimiento no es en vano. A medida que se acerca a Cristo, su sufrimiento ciertamente resultará en alabanza, gloria y honor cuando Jesús sea revelado. Y Dios también puede usar su fe en esta prueba y sufrimiento individualmente y como pareja para atraer a otros a Él. De modo que si bien no puede criar hijos biológicos, puede tener el privilegio de criar hijos espirituales. Y este es el llamado de la Gran Comisión en Mateo 28 de ir y hacer discípulos al compartir las buenas nuevas de salvación a través de Jesús con sus palabras y obras. Entonces, en conclusión, mientras pensamos en estos temas, tanto del aborto espontáneo como de la infertilidad, Primera de Pedro anima a todos los creyentes en medio de un aborto espontáneo, infertilidad, cualquier tipo de prueba. Simplemente delineamos en esta última hora estos dos componentes de la prueba o el sufrimiento para poner su esperanza completamente en la gracia que recibirán cuando Jesús sea revelado. Jesús es su Salvador, el Hijo de Dios enviado por Dios el Padre para hacer lo que los buenos padres hacen por sus hijos, sacrificarse. Y debido a su sacrificio, su mayor esperanza, mi mayor esperanza, no debe ser tener hijos, debe ser conocer y amar a su Salvador. Así que gracias por la oportunidad de presentar esto. Oremos rápidamente. Padre, te agradecemos la oportunidad de presentar y hablar sobre este tema que afecta a muchas personas. Muchos de ellos sufren en silencio, sin compartir, sin saber. Nadie más sabe que están luchando con estas áreas. Y yo oro a través de la obra de tu Espíritu Santo que brinde esperanza, brinde aliento a los que están sufriendo. Y espero que nos ayude a los que ministramos a estas personas a ser más cuidadosos, sensibles, comprensivos y a brindar el tipo de esperanza que solo tú puedes ofrecer. Gracias en tu nombre. Amén.